verso 14, y voy a compartir un mensaje que quizás lo reforcemos el día domingo, depende de cómo nos portemos hoy. Pero yo creo que este es uno de los mensajes. La semana pasada yo les compartí un mensaje muy pastoral, pero ahora creo estar bajo una unción más profética. Y les quiero decir por qué. El domingo, mientras estábamos en la administración y había muchas personas aquí al frente buscando ir más profundo, yo de repente vi que clamaban, hablaban, pero yo no oía nada. Ahorita se escuchó muy padre y hubo un tiempo donde hasta la música bajó y yo veía que la iglesia estaba clamando, estaba buscando, pero no salía ningún sonido. Y de repente yo me quedé con esa impresión, y por la noche del domingo el Espíritu Santo me despertó y me dijo estas palabras: hay una milicia que pelear contra un espíritu. Y yo creo que cuando hablamos de milicia espiritual, cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que entender que la guerra espiritual es la tarea de todo creyente, ¿sí? No hay algo así como un escuadrón SWAT en el cristianismo, que solo ellos van a pelear guerra espiritual. No, desde que tú te conviertes, tú entras a una milicia espiritual, ¿sí? Desde que tú vienes a Jesús, tú tienes un enemigo que te odia, que no quiere que se logre el propósito de Dios en tu vida. Satanás, cuando ya no puede retenerte, intentará detenerte. Es decir, hay momentos donde el diablo ya no puede tener tu alma, pero sí puede arruinar tu destino, sí puede arruinar tu propósito. Y al final de cuentas, Dios es soberano y puede hacer que se cumpla el propósito, pero la idea es que lo cumplas con los menos golpes posibles. Pero el diablo va a querer estorbarte, porque dice la escritura que él viene para hurtar, matar y destruir. ¿Ok? El ladrón, note bien por ahí esa frase, el ladrón, ¿sí? Ahora, dentro de esto, la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Es decir, que si en tu casa hay un problema, el problema no es ese hijo rebelde, no es ese esposo, esa esposa, no son esos vecinos. El problema son huestes espirituales que están queriendo frenar el destino de tu vida. Ahora, nosotros con nuestras decisiones, eso es muy importante entenderlo, damos derechos legales a los demonios de que puedan estorbar, de que puedan influenciar, de que puedan manipular o que puedan atormentarnos en nuestras vidas. Un ejemplo: si nosotros abrimos puertas a la inmoralidad, espíritus de depresión, espíritus de muerte, espíritus de enfermedad entran. Si le abrimos puertas al chisme, demonios como el espíritu de Absalón, de Jezabel, entran y a veces ellos nos hacen creer que no tienen nada de malo, pero realmente lo que hacen estos demonios es que comienzan a carcomer tu fe. No estoy de acuerdo, pero bueno, cuando un cristiano peca, vamos a pensar que un hermano tiene el don de sanidad y peca, esa persona sigue operando en el don, pero lo deja de usar porque hay un engaño sobre su mente de que ya no puede usarlo. ¿Por qué? Porque el demonio, el espíritu vino y engañó su mente de culpa, ¿sí?, para que él no usara el don. Ahora, hay otros que, sabiendo que están pecando y que tienen el don, lo usan, ¿sí? Y hay un espíritu de engaño que aunque yo peque, el Señor me va a usar. El tema ahí es que le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos con los dones y talentos que Él nos dio. Entonces estoy introduciendo a un tema de milicia espiritual. Hay algunos espíritus muy fuertes que vemos en la Biblia, como el espíritu de Jezabel, que tiene la intención de matar lo profético. Es este espíritu que manipula, controla, no quiere nada con la unción, no odia a la voz profética, odia a los profetas, los quiere matar, los quiere enfermar, los quiere destruir, y ese espíritu se mueve. Está el espíritu de Absalón, que es un espíritu de revelación, de rebelión, perdón, que entra
por medio del chisme, de la crítica y de la murmuración. Y estos demonios lo que hacen es desconectarte de una autoridad espiritual. Ahora, quiero decir de paso cuál es el propósito del espíritu del chisme y de Absalón. Hacerte ver los errores de una autoridad para que no te sometas a ella, y entonces, como tú te deslindas de la autoridad, no hay quien te cubra. Y entonces el espíritu de Absalón le dice a otros espíritus: mira, ya lo saqué de la cobertura, ya su corazón no está ahí. Ahora, ya como se desconectó del abrigo, se desconectó de la cobertura, que vengan los espíritus de enfermedad, que vengan los espíritus de pobreza, que vengan los espíritus de muerte y destruyan a ese creyente. Todo lo que el enemigo quiere hacer es sacarte a una zona donde te puede robar, donde te puede matar y donde te puede destruir. ¿Me están siguiendo? Díganme amén. ¿Okay? Ahora, hay un espíritu que es muy silencioso. Por eso se llama el espíritu mudo. Y está aquí en Marcos capítulo 9. Y vamos a desenmascarar a esta estrategia, porque vamos a ver cuál es su propósito. Dice Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaren fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación que incrédula. Estamos entrando entonces a la raíz que hace que este espíritu se manifieste. Ahora, la incredulidad no era dirigida al padre, no era dirigida al hijo, al muchacho que estaba bajo el espíritu. La incredulidad estaba dirigida a aquellos que no lo pudieron sacar, pero también estaba dirigida a aquellos fariseos y escribas que creían que Jesús no lo iba a poder sacar, ¿sí? Es decir, que en medio de la conversación que estamos viendo, se estaba moviendo ya, a causa de que los discípulos no pudieron, un espíritu de incredulidad, ¿sí? Y esta es la raíz de este espíritu mudo. Luego sigue diciendo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Ahora, nosotros hemos visto que los demonios, en cuanto veían a Jesús, ¿qué hacían? Huían. ¿Qué hacían? Se desvanecía la persona. Sin embargo, este espíritu mudo lo que hizo fue dar algo así como una última mordida para tratar de intimidar a Jesús, ¿sí? Es decir, que este espíritu mudo se mueve bajo dos raíces. Diga conmigo: incredulidad e intimidación. ¿Por qué? Porque lo que él hacía cuando el muchacho no hablaba, pero cuando esto se manifestaba, el muchacho era arrastrado por unas secuelas, vamos a llamarlo así, que intimidaban a cualquiera. Y que el papá estaba desesperado, porque había un espíritu de incredulidad, pero también había un espíritu de intimidación. Este espíritu mudo es un espíritu que no te deja hablar ciertas cosas y que de tu boca salgan ciertas cosas que tienen que salir, porque está anclado a una raíz de incredulidad y a una raíz de intimidación. Vamos a seguir leyendo. Y entonces dice aquí: sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Los mismos síntomas, echando espumarajos. Y nota que Jesús aquí no pregunta al demonio. ¿Por qué no le preguntó al espíritu? Porque era mudo y no le iba a hablar. Entonces, ¿a quién le pregunta? Al papá. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Nota que es muy importante lo que Jesús está haciendo. Jesús dice, ya tenemos las dos raíces, pero tenemos que descubrir en qué momento es que el enemigo o este espíritu encontró un derecho legal para poder entrar y silenciar la voz de este muchacho. Ahora, este espíritu mudo, yo pude ver que es una guerra que quiere venir o que está sobre la iglesia. Y ahorita que yo lo explique, ustedes lo van a entender por qué, ¿sí? Y ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros tenemos que identificar desde cuándo es que esto sucede. Porque si nosotros no descubrimos las raíces en nuestra vida que han abierto puertas a espíritus para venir a atormentar, para venir a frenar nuestra vida y nuestro avance en Dios, así reprendamos y no atendamos las raíces, no vamos a poder lograr la victoria. Ahora, ¿cuántos creen que en el Señor tenemos una victoria total? ¿Sí? Tenemos una victoria definitiva. La Escritura dice que el Señor aplastará en breve a Satanás. La Escritura nos dice que Él anuló el acta de los decretos y pecados que había en nuestra contra, la clavó en la cruz y ahí exhibió a los principados y potestades. La Escritura nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y está vencido. Entonces tú y yo tenemos que pararnos en medio de cualquier guerra espiritual desde la autoridad que el madero nos otorgó. En este momento los discípulos caminaban bajo la unción de Jesús, porque Jesús los encomendó bajo una impartición, pero no caminaban bajo una propia autoridad. Esa era la gran diferencia, ¿sí? Cuando Jesús muere y resucita y nos da su Espíritu Santo, tú y yo, dice la palabra del Señor, que ahora tenemos la misma autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en Él. Muchos de los temas de guerra espiritual, mucha gente le saca porque no cree en la autoridad que Dios le dio, ¿sí? Mucha gente no. Ahora mire, yo creo que tendríamos que, yo me acuerdo cuando un hermano en la iglesia donde yo crecí se endemoniaba y decían, los que están mal sálganse. Y media iglesia, ¡pum!, se iba. Pero yo creo que tendríamos que huir cuando viene la presencia de Dios, no cuando viene un demonio. Porque si nosotros nos quedamos igual y traemos cosas y desciende la presencia de Dios, es más temible caer en manos de un Dios vivo que de un demonio vencido. ¿Me estoy explicando? Por eso este espíritu mudo opera en la incredulidad. Sigo leyendo, solo estoy introduciendo el tema, ¿sí? Y a lo mejor me echo toda la mensaje introduciendo el tema, ¿sí? Porque es un tema profético, lo estoy enseñando. No sé si lo ministremos, pero lo tenemos que fundamentar primero. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál es otra situación de este espíritu mudo? Vemos que una raíz es la incredulidad, otra es la intimidación. Y otra cosa que hacía este espíritu mudo era que lo quería matar. Pero aquí en esta escena vemos la soberanía de Dios y comprendemos que aunque el demonio quería matar al muchacho, nunca lo había logrado. ¿Por qué? Porque es Dios quien determina el principio y el final. Así que aunque el diablo te quiera matar, tu destino, como dice nuestro himno nacional, se escribió por el dedo de Dios. Amén. Y tenemos que confiar en eso, que en la soberanía de Dios, Dios es un Dios soberano. Mucha gente vive en guerra espiritual y a lo mejor conocen mucho de los demonios, pero poco de los atributos de Dios. A mí lo que me enseña este versículo es que aunque el diablo tenga un plan para destruirme, Dios tiene un plan soberano que a final de cuentas ha de prevalecer. Dígame amén si usted lo cree. Y entonces dice aquí, lo echa en el fuego y lo echa en el agua. Dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y algo que comenzamos a ver es que cuando se intercede es que este espíritu se puede vencer. Entonces tiene una raíz en la incredulidad, tiene una raíz en la intimidación, pero tiene una solución en la intercesión. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Ahora, nota que el padre no estaba mudo. Aquí el problema es las tres raíces: incredulidad, intimidación y falta de intercesión. Cuando esas tres raíces operan en tu vida, tú no vas a poder sacar ningún ataque espiritual de tu vida. Pero este hombre era un hombre inteligente, porque clamó y mira cómo hizo. No pidió por él y por su hijo. Si puedes, ayúdanos, no ayúdale, sino ayúdanos. Y luego clama y le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y me encanta esto: y no entres más en él. Es decir, que este espíritu mudo es un espíritu que tiene su raíz en la incredulidad, en la intimidación, en la falta de intercesión. Pero una vez que tú y yo logramos, escucha bien, llegar a Jesús para ser libres de él, es un espíritu al cual podemos atar para que nunca más regrese a nuestra vida. Y lo que yo estoy viendo aquí en este texto es que el Señor es soberano, que Él tiene el poder sobre los espíritus, que Él tiene el poder sobre mi vida, que Él tiene contados los días de mi vida, pero también Él tiene el poder para que ninguna hueste de maldad regrese. Porque dice la Biblia es que van a regresar 7 peones. Bueno, si tú tienes puertas abiertas. Pero yo creo que el Señor nos puede llenar con su espíritu. Y yo creo que nosotros podemos vivir una vida en santidad. Yo creo que nosotros, mira, Dios no te dijera que vivieras en santidad si Él supiera que no puedes. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Le pediríamos algo a nuestro hijo que no pudiera hacer? Y siendo padres malos, ¿verdad? Hijo, vuela. Puede volar. ¿Qué le pides a tus hijos? ¿Por qué le pedimos a nuestros hijos que saquen buenas calificaciones? Pues porque sabemos que pueden. ¿Sí? Yo veo la imaginación que tienen mis hijos y digo: ¿cómo es posible que no uses esa imaginación para la escuela? Entonces les tratamos de exigir. ¿Por qué le exiges, verdad? ¿Por qué nosotros a los jóvenes, a los que están sirviendo, les exigimos? Porque sabemos que pueden y pueden dar más. Entonces Dios mismo nos exige santidad porque nos ha dado su Espíritu Santo para que vivamos en santidad. Y entonces vamos al desenlace de la historia. El espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y aquí nos da 3 claves que las podemos meditar al final. Para poder ser libres de este espíritu, necesitamos que el Señor nos tome, nos enderece y nos levante. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos quieren que Dios les levante sin que les enderece, y no se puede. Entonces tienes que Él te tome. ¿Qué significa que Él te tome? Que Él sea tu Señor. ¿Qué significa que Él te enderece? ¿Sí? Que Él sea tu pastor, o sea, que Él pastoree tu alma. Nosotros estamos aquí, somos gerentes de la empresa, pero el dueño es Él. ¿Sí? Y entonces Él te va a levantar, te va a enviar, te va a posicionar, te va a colocar en el propósito por el cual te trajo a esta tierra. Y dice: y se levantó, y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: es que este género en particular, el espíritu mudo, no puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, no quiere decir que si tú haces un ayuno de 3 días y una oración de 3 días va a salir este espíritu. No, quiere decir lo siguiente: mientras tú no te consagres a los propósitos de Dios, ese espíritu va a estar en ti. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno, ¿qué eran en la vida de Jesús? Eran su mecanismo de preparación para lo que Él hacía. Donde Jesús dijo, si me están siguiendo, los estoy dando mucho contexto, ¿verdad? Jesús dijo lo siguiente:
Lo que yo veo que el Padre hace, hago. Entonces veo un leproso y Jesús ya había visto que el Padre no le hablaba al leproso, sino que tocaba al leproso. Jesús ve un ciego y él ya había visto que el Padre escupía en el lodo y hacía lodo, escupía en la tierra, hacía lodo con el ciego, se lo untaba y lo mandaba a lavarse a un estanque. Jesucristo veía a Zaqueo y se metía a su casa. ¿Dónde es que Jesús sabía qué hacer en cada situación? Bien, porque veía al Padre. ¿Sí? Entonces él veía al Padre y él veía que el Padre tocaba a los leprosos, él venía y los tocaba. Veía que el Padre escupía a los ciegos, él venía y los escupía. Yo, Señor, muéstrame a quién tengo que escupir, ¿no? Veía que Jesús se metía a casa de Zaqueo y Jesús decía, pues no tiene muy buena reputación, pero me voy a meter porque el Padre ya está en su casa. ¿Dónde veía Jesús eso? Diga conmigo, en la oración y en el ayuno. Entonces Jesús nos está enseñando muchas cosas interesantes con todo esto. Las raíces de este espíritu mudo son las siguientes: la incredulidad, la intimidación, ¿sí? Y la falta de intercesión. Pero yo quiero hablarte ahora cómo es que se manifiesta este espíritu en la vida del creyente. Ahora, su propósito, escucha bien, ¿cuál era el propósito del espíritu mudo en la vida del muchacho? Quiero hablarte del propósito de este espíritu, cómo es el final, y te voy a hablar de cómo es el camino. ¿Qué es a lo que este espíritu te quiere llevar? Escucha bien versículo 16. Donde quiera que lo toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Aquí vemos un panorama, o vemos dos opciones: o te toma este espíritu y te seca, o te toma el Señor y te levanta. El tema es, ¿en mano de quién estás? Estamos en las manos de Dios porque la Biblia dice que somos ovejas y sí, eso dice la Biblia, pero ¿qué dice tu vida? Hay muchas cosas que dice la Biblia que las creemos pero no las practicamos. Por lo tanto, aunque lo diga la Biblia, si mi vida no es congruente con lo que dice la palabra, no voy a vivir el cumplimiento de las promesas que dice la palabra. ¿Me están siguiendo, familia? Okay, entonces, ¿cuál es el propósito del espíritu mudo? Tomarte, atormentarte y secarte. Que tú llegues seco a tu destino. ¿Y qué significa estar seco? Que perdiste el vigor, que perdiste la unción, que perdiste la pasión, que perdiste aquello por lo cual tú llegaste al Señor. ¿Cómo llegamos al Señor? Nos enamoramos de Él. Ahora yo me acuerdo que platicaba con una persona y le decía, recupera tu primer amor. Mira, cuando venimos al Señor todos estábamos locos, apasionados. Y dice, yo no. Le dije, bueno, entonces tú no has conocido al Señor. Pero ¿cuál es el propósito de este espíritu mudo? Secarte. Te toma, te domina, te controla, te sacude. Ahora, esto no es algo que te ocurre físicamente. Esto es un sacudimiento espiritual, al cual por eso llegan ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques de depresión. ¿Por qué? Porque hay mudez que te está atormentando y a lo que te lleva es a una sequía espiritual, la cual puede concluir secándote por los más graves y vergonzosos pecados o decisiones de vida. ¿Por qué? Porque hay un espíritu mudo que no te deja hablar. ¿Y cuáles son sus evidencias? ¿Cómo sabes que tienes tú al espíritu? Ay, pastor, yo estoy hablando, mire. No, pastor, si usted supiera lo que hablamos de usted y de la iglesia, yo no tengo el espíritu mudo. Si usted me escuchara cuando me enojo lo que digo, va a ver que no tengo el espíritu mudo. Dicen que en la madrugada, cuando un cristiano se levanta y se pega en la orilla de la cama, en el dedo chiquito, mientras está dormido, sale su verdadero yo. Cristo de la gloria. Entonces que sí es cristiano. Te quiero hablar de unas evidencias de que este espíritu mudo está trabajando en ti. Primero vamos al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32.
Verso 3. Mientras, callé. ¿Se qué? Se secaron. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, mira lo que sucede aquí, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, ¿en qué? En sequedades. ¿Cómo terminaba este muchacho después de que el espíritu lo atormentaba? Seco. Y aquí dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. La pregunta es, ¿qué es lo que cayó el salmista? El versículo 5 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego sigue el versículo 6, por esto orará. A ver. Yo aquí noto una progresión. Primeramente él habla de que el silencio lo secó. Luego nos dice, ¿qué fue la razón de ese silencio? Su pecado. ¿Y cuál fue el tema? Que él traía pecados ocultos y que esos pecados ocultos lo secaron. Esos pecados ocultos le quitaron el verdor. Esos pecados le quitaron el gozo. Cuando tú lees el Salmo 51, tú ves un paralelo de esta misma historia, donde el salmista dice, ¿verdad? Estaba yo gimiendo todo el día, perdí mi alegría. Por eso le dice el salmista David, hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque cuando callamos los pecados que estamos haciendo, cuando callamos las cosas que están mal delante de Dios, que sabemos que a Él no le agradan, pero nosotros las seguimos practicando y las ocultamos, entra el espíritu mudo a secarnos. ¿Y qué te roba? Te roba tu oración. Por eso dice aquí, por eso orará a ti todo santo. ¿En qué momento él oró? ¿En qué momento él volvió a orar? Cuando dijo, no tengo opción, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Cómo sé que estoy bajo un espíritu mudo? Cuando ocultamos pecados, cuando ocultamos estilos de vida que sabemos que a Dios no le agradan. Cuando no hablamos temas que tenemos que hablar. ¿Cuántas veces no hablamos temas que hay en nuestro matrimonio por pena? ¿Y qué sucede? Entra el espíritu mudo y seca tu matrimonio. No los hablamos con nuestro cónyuge, no los hablamos con nuestros pastores. ¿Y qué sucede? Se va metiendo ese espíritu mudo, y de repente cuando estalla una guerra dices, es que no sé qué pasó. No, si sabes, había un pecado, había un tema. A veces ni son pecados, a veces son indisciplinas, desórdenes, a veces son cuestiones de cultura de vida, o costumbres que heredamos hasta de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? El machismo, el feminismo, todo lo que usted le quiera meter ahí, que no hablamos, que sabemos que nos están dañando y nos destruye. Cuando hay cosas que nosotros ocultamos, practicamos un pecado que tiene que ver con la brujería. ¿Sabe cómo se llama? Ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Hacer cosas en lo oculto. Salmo 130 dice, si mirares los pecados. Y lo dice, si mirares, o sea, no es si mirares, tú miras los pecados. Qué terrible es para un creyente que teniendo al Espíritu Santo esté practicando un pecado que a Dios no le agrada, teniendo un vicio, haciendo algo que a Dios no le agrada. Qué terrible es, porque se va a secar. ¿Sabe por qué? Porque va a abrir puertas a un espíritu que es el espíritu mudo. Yo quiero invitarte esta noche. Algo que pasó en Cuba, yo se los platicaba, fue
cayó la presencia de Dios. Y cayó a tal grado que los jóvenes se pararon a decir: estoy fornicando, me estoy drogando, estoy viendo pornografía, pero hoy me arrepiento. Cuando ellos comenzaron a hacer eso, ¡pum!, la atmósfera cambió. Y comenzamos a entrar en una atmósfera de gloria, donde, pues, decirte que un niño autista que no podía hablar cantó, estoy hablando de que la gloria vino. Yo siento una carga en mi corazón. Y no estoy predicando esto porque me encontré el pasaje. Estoy predicando esto porque el Señor me dijo: hay un espíritu mudo en Nuevo Amanecer. Y lo tenemos que echar fuera. Amén. Por eso tú tienes que analizar. Y te voy a decir, aquí viene la incredulidad. Ay, no, eso no es cierto. Yo vivo así y no me pasa nada. Bueno, ahorita viene la intimidación. No, ¿qué van a decir de mí? Es que si yo paso al llamado, la gente va a creer que ando mal. Mira, aunque no pases, nos damos cuenta que andas mal. Es que yo te quiero decir algo. Te conviene, o más bien te convenimos como pastores, porque podemos cubrir tu vergüenza. Y te conviene exponer tu vergüenza. Porque el corazón pastoral nunca es un corazón que te va a exhibir. Uno como pastor no gana más autoridad exhibiendo el pecado de otros. Uno gana más autoridad restaurando los pecados que se confiesan. Más bien restaurando al creyente que confiesa pecados. No queremos restaurar ningún pecado. No, pastor, yo venía sin este pecado y usted me lo restauró. No. Porque cuando un creyente confiesa y habla y expone, nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo de convicción. Y dice la palabra que el hombre que confiesa su transgresión será perdonado. Hay consecuencias que se enfrentan. Nos cuentan de un hombre que una vez, y yo pude conocer la historia de la persona allá en Guadalajara. Era un hombre alcohólico, vivía atado a las drogas, a la inmoralidad. Y él nos decía: hermanos, Dios perdona, pero a veces las consecuencias te alcanzan. Y él decía esto porque él vivía así, y un día se quedó dormido a las orillas del tren, y pasó el tren, se quedó drogado y borracho, pasó el tren por encima de él y le amputó las dos piernas. Y cuando él llegó a la iglesia, recuerdo que llegó a una reunión del Día del Padre y le dieron de regalo unos calcetines, ¿no? Fue muy chistoso eso, muy cruel. ¿Qué le dieron, hermano? Pues unos calcetines, y me faltan los zapatos. Y después un día platicó, dijo: yo estoy así por mis pecados. Dios me perdonó, yo predico su palabra, pero no recuperé mis piernas. Pero qué hermoso es, decía él, saber que aunque estas consecuencias me alcanzaron, Dios me ha perdonado. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros decimos: Señor, esto es con lo que estoy batallando. Porque, amados, si esto tú no lo resuelves, el espíritu mudo irá avanzando en otras cosas que te quiero hablar. La segunda, versículo, Marcos capítulo 10, verso 48. Ahí no está el espíritu mudo. Está bien que llore, porque tiene que ver con eso. No te la lleves, ahí déjala, no pasa nada. Que escuche la palabra, la sierva de Dios. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó. ¿A dónde vinieron? ¿Qué había en Jericó hace unos años? ¿Unas qué? Unas murallas. ¿Y cómo se habían derribado esas murallas? ¿Con qué?
con gritos. Entonces este hombre estaba parado en Jericó, dice, y sabía cómo es que operaba Dios en Jericó. Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado en el camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces, comenzó a clamar, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más. Escucha bien, el espíritu mudo te silencia para levantar clamor. Lo primero es que te silencia para confesar tus pecados. Lo segundo es que quiere silenciar tu clamor. Ahí hay mucha gente que bajo la incredulidad y bajo la intimidación dice: no, ¿para qué clamo si Dios no está sordo? Es cierto que Dios no está sordo, pero a veces tu espíritu sí está sordo, y un grito lo tiene que despertar. Pero a veces bajo la incredulidad no lo hacemos. A veces bajo la intimidación. Escucha, hay quienes dicen: no, ¿para qué clamo? Tengo una voz muy fea. ¿Qué va a decir el hermano que está al lado de mí? Que estoy gritando como loco. Escucha bien, esos pensamientos son del espíritu mudo. Porque si Bartimeo se hubiera callado, no supiéramos quién es Bartimeo. Escucha bien, muchas conquistas en tu vida están directamente relacionadas a lo que tú clamas. Tú tienes que ser conocido en los que te rodean, porque saben que tú eres una persona que clama y Dios lo oye. Aquí vemos ahora, miren, le reprendían para que se callara, y la gente, y él clamaba más. Versículo 48, muchos le reprendían para que se callase, él clamaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, escucha, el clamor hace que Jesús se pare. El clamor hace que Jesús voltea donde tú estás. Dice: se detuvo. Sí, se detuvo Jesús y mandó llamarle. El clamor te acerca a Jesús. Hay veces que tú no puedes ir a Jesús, que hay situaciones que te impidan, pero cuando tú clamas, Él se detiene, y no solamente se detiene, sino que te acerca. Una cosa es que yo me acerque a Dios, pero qué hermoso es cuando es Él mismo que me acerca a Él. Porque ya no va a haber barreras, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber obstáculos. Mandó a llamarle y llamaron al ciego. Hipócritas, diciendo: ten confianza, Él te llama. Los mismos que le decían: cállate, cállese, no clame, no grite. Jesús: ¿quién es? Es un ciego que está gritando. Tráigalo, ten confianza, ven, ten ánimo, vamos. ¿Sabes qué te hace callarte? El espíritu religioso. Y aquí te viene lo del ladrón. Cuando Jesús entra en el templo, es que es mucha palabra en verdad. Cuando Jesús entra en el templo, azota las mesas y los jóvenes empiezan a clamar esto mismo: Hijo de David. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 21. Lo mismo que Bartimeo. ¿Y quiénes salen? Los religiosos. Calla a tus discípulos, ¿que no ves lo que dicen? ¿Y qué les dice Jesús? ¿No leísteis? Mensos. No les dijo así, pero yo en mi Biblia le agregué mensos. De la boca de los que maman, ¿qué? Fundaste de la boca de los pequeños, fundaste un clamor para avergonzar al enemigo. Y les dice: ustedes tienen que entender que mi casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aquí viene la parte intensa,
¿Por qué el espíritu mudo nos quiere silenciar? ¿O bajo qué argumento? Bajo un espíritu religioso que no quiere que tú clames, que no quiere que tú levantes tu voz y que conmuevas las huestes celestiales. Porque cuando tú levantas un clamor, los primeros que se van a mover van a ser los demonios. Métete en un ayuno de 5 días y vas a ver cómo te va al final. Lo primero que se va a mover van a ser las huestes celestiales. Pero eso es necesario, o esa es la evidencia de que Dios se está moviendo también. Jesús le dice a Pedro: estoy orando por ti. Ay, gracias. ¿Cómo te sentirás que dijera: estoy orando por ti? Imagínate que te dijera: estoy orando por ti, Ana. Estoy orando por ti, Jesús. Estoy orando por ti, Pablo. ¿Y qué crees? Que vino el diablo. Pues que estás orando, pastor, ¿no? Vino Satanás a pedirte que te zarandee. Pero tranquilo, esto es un proceso nada más. Pobre Pedro. Sí, cuando tú oras, el diablo se va a mover, pero se va a mover para irse, se va a mover para retirar su campamento. Por eso no quiere que clames. ¿Puedes pasar el piano, Brenda? Escucha bien esto. El espíritu mudo no quiere que clames, porque el espíritu mudo encuentra un albergue en el espíritu religioso. Hace unos años yo era, pues ni siquiera era líder juvenil, solo andaba alborotando en la iglesia donde me congregaba, una iglesia que no creía en la guerra espiritual, no creía en los demonios, no creía en esto, tampoco en el mover del espíritu, muy tradicional. Pero había un grupo de hermanos como que quería ir a más, y entonces estábamos organizando una actividad juvenil, y yo les dije, ¿quieren algo choncho, así chido? No, sí, bueno, voy a traer un amigo. Él estuvo endemoniado 12 años. ¿Cuánto fue la guerra de Alfredo? 12 años. Aquí están mis tíos, aquí está mi mamá. Aquí estoy yo, no os voy a mentir. Cuando ese muchacho llegó a la iglesia, era un tipo Brandon, así flaquito. Bueno, que Brandon últimamente lo veo más. Y no sé si ustedes recuerdan esas bancas de madera pesadas, ¿sí? Pues se sentaban un Chucho Pantoja, un Eric, un Nati, y ese muchacho flaquito se levantaba y volteaba la mesa con todo, la banca con todos los que estaban ahí. Se endemoniaba horrible, salía azufre, hasta pájaros negros salieron un día por las ventanas. Guerra espiritual, ¿sí? Ahí decía el pastor: los que estén mal váyanse, y nada más se queda el pastor, ¿no? Y yo recuerdo que entonces él se liberó, una victoria increíble la que Dios le dio, y hoy es el pastor de esa iglesia. Lo voy a invitar un día a que dé su testimonio, el día de brujas, para que cierren toda puerta. Entonces yo lo invito. Hicimos un evento increíble, teníamos como 300 jóvenes ahí, todos apretaditos, y él compartió su testimonio. Me dijo: brother, ayunen, oren, porque es probable que mientras yo comparto, pero yo me encargo, tú no te preocupes, solamente cubran. Y todos así bien, ahorita se van a soltar los trancos. Queríamos que se avivaran los jóvenes. Compartió el testimonio, no pasó nada. Hizo el llamado a aceptar a Cristo, pasaron 3, 4 jóvenes. Dijimos: con esos 4 ahorita, ¿sí? Éramos como 30 para 4, estamos bien, no pasó nada. Terminó la reunión, todos asombrados por el testimonio, pero nadie se liberó. Entonces, o estamos muy bien o estamos muy mal, que ni el diablo quiere manifestarse entre nosotros, ¿no? Y camino a casa le dije: oye, ¿qué pasó? No pasó nada. Y se detuvo. Me dijo: mira, brother, te voy a decir algo. Y ahí yo aprendí mucho de guerra espiritual. Mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Y aquí viene: hurtar, matar, destruir. ¿Qué es lo que hace el enemigo con este espíritu mudo para que no clames? ¿O qué es lo que usa? Y él me dijo estas frases: cuando hay un espíritu religioso controlando
ese espíritu religioso va a ser la cueva de todos los demás demonios y no van a salir, porque se saben seguros en un ambiente de religión. Y quiero decirte algo, esto no tiene nada que ver con la denominación. Esto también puede estar pasando aquí, que por tener una mente religiosa. ¿Y sabes cuál es la peor religión? La que tú te inventas, como Jeroboam. Tú te inventas tus sistemas de creencias. Miren, el discipulado, en la sección de iglesia y bautismo les damos las reglas de la iglesia, porque tiene que haber reglas. Tenemos la escritura y te marca muy bien lo que Dios pide y lo que Dios no quiere en tu vida. Y cuando tú buscas la manera de, sí está bien esto, pero yo de aquí agarro esto y mi estilo de vida es este, tú te haces un hereje. Hereje significa el que elige, y creas una religión, y en esa religión tú albergas demonios que nunca van a salir y que nunca vas a clamar, porque estás bajo un espíritu mudo. ¿Cuál es la evidencia que antecede esto? Que no confiesas nada. No confiesas, no clamas. Esas son las evidencias del espíritu mudo que te voy a dejar hoy. No confiesas, todas con C. No clamas, y la tercera, no compartes. Faltó una, pero luego la plasmo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 20. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 4, verso 20. Mira la evidencia que dice, porque no podemos dejar de decir lo que ¿qué? Lo que hemos visto y hemos oído. Hechos capítulo 18, verso 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo, Hechos 18, 9 y 10, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que el Señor nos está diciendo, iglesia, es: hey, rompe el espíritu mudo, confiesa tus pecados, clama por tu milagro y después ve y no calles allá afuera, comparte. Porque yo decía, Señor, porque miren, perdón que les voy a decir esto, pero a veces dices, hago un llamado y pasan los mismos. Señor, yo sé, oramos por ti las 10 veces que quieras. Está bien, pero yo creo este versículo porque lo dice la Biblia, porque nos lo han profetizado y porque nuestros ojos lo ven, que hay mucho pueblo de Dios en esta ciudad que tienen que entrar por esa puerta, pero necesitamos que alguien les comparta. Te toca lo más fácil, traerlos. Te toca lo más fácil, ponerlos en la silla, y tú deja que Dios se encargue de sanarlos, liberarlos, ministrarlos, restaurarlos, salvarlos. Pero lo más fácil nos toca, y Dios le dice a Pablo: no calles, no temas. Cuando hay un espíritu mudo, callamos porque tememos. ¿Qué tememos? El rechazo. ¿Qué tememos? No ser congruentes. ¿Por qué? Porque hay cosas por las que no confesamos y hay cosas por las que no clamamos. Por lo tanto, el resultado es que no compartimos. Yo tengo una colección de palabras proféticas de gente que nos han dado sobre toda la gente que va a ser salva. Pero el Señor me decía: pero hay un espíritu mudo, y mientras ese espíritu mudo esté, la iglesia se puede secar. ¿Qué reverdece a la iglesia? Almas nuevas. Almas nuevas.
Yo le digo, Señor, que tenemos que exponer al espíritu mudo. ¿Y qué sucede con un grupo de creyentes que no trabaja en la salvación de otros? Que no habla sus pecados, que no clama por los milagros y que no comparte. Usa su lengua para otras cosas que no tienen nada de provecho. Como para chismes, murmuraciones, otro tipo de cosas. Me lo ha revelado el Señor y aparte yo lo sé. ¿Y cuál es la consecuencia? Se seca. Pero escucha bien, yo no voy a dejar que se me seque lo que Dios me dio. Y contra quien tengamos que pelear, pelearemos. Y si es contra este espíritu mudo, pelearemos. Estuve a punto de no venir a la reunión. ¿Sabes qué me pasó en la tarde? Me cayó un ataque de ansiedad y de desfallecimiento. Llegó un punto donde estaba sentado en la sala de su casa y no me podía mover. Y como yo dije, ya sé quién eres, pero no me voy a callar. Tengo un mensaje de parte de Dios y lo voy a dar. ¿Sabes cómo vino hoy a predicar? Sin fuerza. Estoy sin fuerza, físicamente hablando. Pero es mayor el que está conmigo que el que está contra mí. Porque el Señor ha desenmascarado uno de los enemigos que nos impiden el avance. Y tú te vas a liberar esta noche del espíritu mudo. Mira lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 7, verso 9. Desde el 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Esto me habla de un creyente bajo un espíritu mudo. Eran leprosos que llegaron a una ciudad donde Dios había espantado a los enemigos. Había hambre en la ciudad. Dios espanta a los enemigos para que dejen sus provisiones y alimenten a la ciudad. Y llegan estos leprosos y encuentran comida y bebida, plata y oro y vestidos. Es lo que tú y yo encontramos cuando venimos al Señor. Ríos de agua viva, agua que es su espíritu, pan que es su palabra, vestidos que es la identidad y el fruto del espíritu. Plata y oro, bendición y provisión, identidad y sacerdocio. Todo eso lo encontramos cuando venimos al Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos? Lo tomamos y lo escondemos. Luego se dijeron el uno al otro, rompieron al espíritu mudo. Comieron, bebieron, no dijeron nada porque estaban bajo el espíritu mudo, lo escondieron, pero vino convicción. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y escucha bien la consecuencia de callar. Y si esperamos, ¿hasta qué? Hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea que conocer el evangelio y callarlo es una maldad. Conocer al que es el camino, la verdad y la vida y no hablarlo a los demás es un acto de maldad. Por eso Dios le dice a Pablo: calla, no calles, perdón, habla, no calles, que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué harías si Dios te dijera: tienes hasta el amanecer para salvar a todos los que puedas?
porque si no, te alcanzará esta maldad. Cuando yo leí este versículo estos días, dije, entonces no hablar de Cristo es una maldad. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos bajo un espíritu mudo. ¿Qué sucedió con el espíritu? Vio a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Poner nuestros ojos en Él. Y al poner nuestros ojos en Él, decirle, tómame, enderézame y levántame. Creo que la incredulidad y la intimidación y la falta de intercesión que son la esencia o la raíz de este espíritu, es porque nuestros ojos, escucha bien, toda incredulidad y toda intimidación tienen que ver porque tu mirada está puesta en ti. ¿Por qué no creemos? Porque nos vemos incapaces y no vemos a Dios. ¿Por qué nos intimidamos? Porque nos vemos a nosotros y no vemos a Dios. La clave que nos dice ahí es: ve a Jesús y hace una pregunta a Jesús. ¿Desde cuándo le pasa esto? Y quiero hacerte con esta pregunta cerrar. ¿Desde cuándo dejaste de ver a Jesús? Y entró en ti la mudez espiritual. Porque entra en ti esta mudez y te seca. Pero una vuelta al madero es suficiente. Quiero que te pongas de pie. Si pueden pasar, yo les digo cuando toquen, pero pasen de una vez. Cierra tus ojos. ¿Por qué te he predicado así? Porque te amo. Y no solo les amo, iglesia, te creo. Iglesia, y a cada uno de ustedes creo lo que Dios ha dicho de ti. Quiero invitarte a que recuerdes primero las promesas que Dios te ha hecho, las palabras que Dios te ha dado. Recuerda. Y quiero que recuerdes unas en especial, las que no se han cumplido. Y de parte de Dios te digo en esta noche, el hecho de que no se hayan cumplido no significa que no se van a cumplir. Que yo no soy Dios para mentir, no soy hombre para mentir, dice el Señor, ni hijo de hombre para no cumplir. Lo que Él ha dicho lo hará, lo que Él ha hablado lo va a ejecutar. ¿Y por qué Dios nos pide que rompamos el silencio? Porque Él dice en su palabra en Isaías 62, por amor de Sión, por amor de ti no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia
y su salvación se encienda como una antorcha. Es decir, que Dios sabe que un nuevo resplandor de gloria y de justicia están directamente ligados a romper al espíritu mudo, a no callar. Recuerda esas promesas, recuérdalas.